se busca una humanidad que viva en armonía con la naturaleza, entonces en este momento no estamos viviendo en armonía con la naturaleza. Estamos alejándonos cada vez más de los límites seguros y ya tenemos por lo menos un marco de referencia y es volver a un límite o una barrera para que nos permita subsistir como humanidad. Pues tenemos nuestro derecho también de existir y de estar ahí, pero también las demás especies que nos rodean y nos acompañan y también nos alimentan. Pues el planeta sigue ahí, ¿no? Y seguramente se va a regenerar, pero la afectación directa es a nosotros como seres vivos. Esa naturaleza que acabamos finalmente nos acaba a nosotros, porque eso tiene un efecto cíclico. Considera que hay una crisis ambiental, casi que todos sabemos que vamos a acertar de que así es, ¿no? Sin embargo, si preguntamos sobre las soluciones, ¿cuántos tienen la capacidad de responder? Bueno amigos, energizante día y bienvenidos a este nuevo podcast que me emociona demasiado. Estamos acompañados de Jonathan Sánchez, quien viene representando a la WWF, una de las organizaciones más reconocidas a nivel internacional por su contribución a ayudar al planeta, ayudar a los seres vivos y esta lucha por el cambio climático y el calentamiento global. Jonathan, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. ¿Cómo te sientes? Bueno, nervioso un poquito, pero bien, confiado. Primera vez que estoy en este formato, así que pues... Genial. Nada, yo creo que vamos a poder tener una conversación bien poderosa. Así es. Cuando confirmamos este podcast con la WWF, lo primero que me imaginé y es cómo las personas relacionan a la WWF. Desde mi perspectiva, yo creo que una de las razones más reconocidas es, además de su panda, es la obra por el planeta, ¿sabes? Entonces, muy seguramente ustedes lo han escuchado y es que una vez al año las personas durante una hora apagan la luz como un gesto y como un símbolo por el planeta. Bien, entonces lo que quiero preguntar es, ¿esta acción ha sido principalmente como un símbolo por conectar a las personas en un propósito? ¿O esta acción ha sido medible y se ha tenido, digamos que se ha medido el impacto de esta acción? Digamos, es una acción poderosa porque centra la atención sobre la energía de alguna forma u otra y es apagar la luz a una hora específica a nivel global. O sea, recordemos que WWF está en más de 130 países aproximadamente. Entonces el mensaje es bastante amplio. No solamente estamos aquí en Colombia y por ende el propósito de generar esta sensibilidad frente a los temas energéticos y ambientales es absoluto. Claramente hemos tratado de hacer una estimación, pero apagar la luz en términos absolutos de reducción de gases de efecto invernadero, por poner alguno de los problemas que concientizamos, es muy pequeña. Pero lo que queremos es simplemente traer a colación de que a partir de pequeñas acciones también podemos empezar a generar un cambio. Y esta acción pequeña sea como la chispa para hacer otras nuevas. Digamos, desde WWF Colombia y a través de WWF Internacional lo que hacemos es empezar a mirar qué otros mensajes más allá de solo apaga la luz. Y es, bueno, usted como ciudadano, ¿qué puede hacer? ¿A quién le puede exigir también? Exíjale a sus gobiernos locales, exíjale a sus empresas, a su empresa de servicio público, sus proveedores de servicios públicos que hagan los cambios respectivos. No se centra únicamente en el tema energético, empieza porque es con un solo switch de apagar, pero entra en todas las temáticas. Recordemos también que WWF está en los temas de océanos, agua dulce, en áreas protegidas, en biodiversidad, en cambio climático y también en energía. Claro, genial. Sí, sin duda es una forma que, de hecho, yo lo promuevo bastante, pues, como agente promoviendo las energías renovables y la eficiencia energética, pues que las personas se unan en esa causa. Y considero que efectivamente tiene un valor simbólico muy significativo. Y por eso quise relacionarlo para que todos tengamos en mente qué es lo que ha sido la WWF, porque según estuve viendo, esto empezó en el año 2007 en Australia y pues ahora lo estamos viviendo en todo el planeta donde todos nos unimos con ese gesto de apagar la luz. Y sin duda, no, o sea, no tengo dudas de que eso tiene un efecto, ¿sí? Tiene un efecto en reducción de gases de efecto invernadero y tiene un efecto en eficiencia energética. Entonces, bueno, genial. Otra cosa que estaba viendo de la WWF es que su misión es una humanidad
que viva en armonía con la naturaleza, ¿cierto? Cuando la leí dije, claro, si se busca una humanidad que viva en armonía con la naturaleza, entonces en este momento no estamos viviendo en armonía con la naturaleza. ¿Cuál es ese estado actual que tú consideras que principalmente se debe trabajar para poder vivir en armonía con la naturaleza? Digamos, nosotros publicamos el año pasado el informe de Planeta Vivo, donde desafortunadamente el índice de pérdida de biodiversidad, principalmente vertebrados, que es sobre las especies que estamos monitoreando o se monitorean a nivel global, porque esto es un compendio de muchos artículos, papers académicos y literatura gris que tienen otras organizaciones y no vamos tan bien. Creo que vamos, si no estoy mal, en un 72% de pérdidas de estas especies y Latinoamérica está en un 94% de las especies monitoreadas. Entonces, claramente es una alerta roja para realmente cambiar o detenernos para cambiar el sistema tanto energético como socioecológico en el que estamos viviendo. A tu pregunta específica, uno podría hablar es de los límites seguros del planeta, que ya vienen hablando varios desde 2003, el Instituto de Rockstone empezó a hablar de estos 9 puntos específicos donde cambio climático es uno de estos, pero está también la acidificación de los océanos, la cantidad de nutrientes que estamos descargando también a los océanos, la contaminación por otro tipo de materiales que estamos imprimiendo a la naturaleza o también por sustancias agotadoras de la capa de ozono. En fin, hay de 9 hemos cruzado ya varios. De hecho, en la conferencia de los océanos hace poquito dijeron que incluso ya estamos superamos el de acidificación del océano. Entonces, estamos alejándonos cada vez más de los límites seguros y ya tenemos, por ejemplo, por lo menos un marco de referencia y es volver a un límite o una barrera para que nos permita subsistir como humanidad y que esta naturaleza viva en armonía con nosotros. Nosotros tenemos nuestro derecho también de existir y de estar ahí, pero también las demás especies que nos rodean y nos acompañan y también nos alimentan, porque esa naturaleza que acabamos finalmente nos acaba a nosotros, porque eso tiene un efecto cíclico. Claro, pues es donde habitamos Exactamente. y es de donde nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Así es. Ahora, quiero profundizar un poco más sobre los límites planetarios. Mencionaste que hemos pasado algunos. ¿Cuáles no hemos sobrepasado? O sea, ¿cuáles hoy todavía están en ese límite seguro? Uy, buena pregunta. Estoy tratando de hacer memoria. Hasta hace poquito, océanos no, pero Pero ahora sí. recientemente sí lo pasamos. Mm, Creo que de aerosoles y está, te debo el tercero. Listo. Son 6 de 3 que habíamos pasado, 6 de 9 que habíamos pasado, ahorita 7 de 9. Wow. Te debo el siguiente. Wow, entonces son 7 límites planetarios que ya sobrepasamos. Ahí están, me imagino, los bosques, ¿sí? Con sus servicios ecosistémicos. Tremendo. Ok. Y entonces, pensando en eso, porque cuando dicen sobrepasamos los límites planetarios, quiere decir que si nosotros seguimos, digamos que actuando y comportándonos como lo venimos haciendo, ¿qué se podría esperar? Un colapso, un colapso ecosistémico, climático, pero digamos que todos estos modelos planetarios, en general, estos sistemas planetarios son muy complejos. Adivinar el futuro es Claro. muy, muy difícil. De hecho, todos los modelos predictivos en general, hasta cierto punto, tienen unos niveles de incertidumbre altísimos. Ya después de 3 5 años se vuelve complejo adivinar qué va a pasar. Sin embargo, es una señal, digamos, es como, pensemos el planeta como si fuera un ser vivo, como si fuera uno. Si uno se alimenta mal, si no hace ejercicio, si no duerme lo suficiente, si tiene privación de sueño, si tiene malos hábitos, pues eventualmente te va costando ¿en qué? En tiempo, en calidad de vida, en tener toda esa RAM que tienes en tu cabeza Mm, ya mucho más limitada. Entonces lo mismo pasa con el planeta, es ponerlos en unas condiciones que no estaba durante mucho tiempo y está generando una presión, esa presión demográfica que tenemos, esta presión de recursos sobre los recursos que tenemos, pues cambia todas las condiciones y lo estamos viendo en
fenómenos meteorológicos más intensos, más frecuentes, hay mucha más percepción finalmente de estos cambios, del cambio climático en general también, pero de la variabilidad climática, de lo vulnerables que somos ahorita, porque pues también hay poblaciones que se están haciendo en lugares mucho más expuestos a riesgos meteorológicos, se ubican en zonas inundables, o, por ejemplo, tenemos una población que deforesta una zona alta de la cuenca y pues claramente ya no hay una absorción de agua y los suelos son bastante arcillosos, entonces pues eso se traduce en un deslave. Entonces también eso de intervenir, pues haciéndole el símil, esos malos hábitos que estamos haciendo en nuestro cuerpo planetario, digámoslo así, pues está llevando a que pues Se algo enferme, suceda. claro. Uno no sabe, pues no, hemos conocido gente que tiene malos hábitos y vive hasta los 90 y pico, 100 años, y hay otras, y hay Pero ¿en qué personas que, condiciones? pero en qué condiciones también, o hay otras que definitivamente muy temprano en la vida les pasa algo, y lo mismo acá, es difícil saberlo, pero sabemos que está mal. Igual yo creo que, pues, si bien todo esto afecta a la naturaleza, pues nos afecta a nosotros como seres vivos y a la hora, pues el planeta sigue ahí, ¿no? Y seguramente se va a regenerar, pero la afectación directa es a nosotros como seres vivos. Sí, exacto, lo que va a pasar es un cambio a la vida como la conocemos. Exacto. La vida que siga después de es una gran incógnita. Y cuando dices, por ejemplo, que estos modelos predictivos tienen cierta tasa de incertidumbre, considero que ni siquiera esa incertidumbre no está hacia el optimismo, porque en el año 2015 el IPCC dice, bueno, para cumplir el Acuerdo de París tenemos que ponernos unas metas plasmadas en la CNDC. Para el caso de Colombia, dijo Colombia, para el año 2030 yo voy a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que el IPCC sigue trabajando, recopilando esa información científica. Llega el reporte año 2020 y dicen, vamos re mal. Sí, o sea, si seguimos haciendo las cosas como estamos y si mantenemos las metas que hicimos, no vamos a poder cumplir el Acuerdo de París y por lo tanto sería catastrófico. Y es cuando Colombia asume un compromiso mayor y dice, voy a reducir ya no un 20, sino un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Entonces creo que hay una incertidumbre, sobre todo hacia lo negativo que pueda pasar. Es, como te digo, es un poco variable, pero sí hay un pesimismo generalizado asociado a esto y más no tanto porque no es por el nivel de incertidumbre, sino más por el contrario, por el nivel de inacción. O sea, hay varios compromisos, pero se quedan cortos a la hora de poner digamos, el financiamiento adecuado para materializar muchas de estas acciones, entre esas incrementar las energías renovables, aumentar la eficiencia energética, cambiar los modelos productivos, promover otro tipo de movilidad, entre otras cosas que permiten bajar esos riesgos, por lo menos desde el punto de vista climático. Si ya hablamos de biodiversidad, tenemos una agricultura que se aplica de una manera que está acabando con algunas especies porque implementan insecticidas, fungicidas, etcétera. No tienen rotación de cultivos, no absorben adecuadamente algunos nutrientes y todos se filtran en escorrentilla, contaminando los acuíferos. Entonces tenemos varios frentes y sumado a otras crisis de contaminación, porque pues también estos pesticidas tienen otro tipo de Claro. contaminantes, metales pesados. Ahora hay otra crisis de microplásticos, Los- entonces nosotros hablamos mucho de la triple crisis, la crisis de clima, de biodiversidad y de contaminación. mm, Entonces el pesimismo generalizado es por eso, porque si bien se están haciendo cosas y que hay que reconocerlas que son muy buenas y no han sido fáciles de hacer, falta mucho más para mantenerlos o devolvernos a los límites seguros planetarios. claro, tremendo. Yo recuerdo hace unos años, siempre me ha gustado hacer como videos y comunicar un poco sobre esos temas. Y recuerdo que decía, si le preguntáramos hoy a una persona, ¿sabes? Cualquiera al azar, si considera que hay una crisis ambiental, casi que todos sabemos que vamos a acertar de que así es, ¿no? Sin embargo, si preguntamos sobre las soluciones, ¿cuántos tienen la capacidad de responder? Y considero que ahí está el trabajo y es que existe una solución, pero o sea, debemos ser conscientes de cuál es la solución para nosotros así actuar. Y tú acabas de mencionar algo que es inacción. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos actuar
de manera precisa en algunos puntos, por ejemplo, para que Colombia pueda alcanzar ese objetivo que ya estamos a menos de 5 años para el año 2030, reducir un 51% las emisiones? ¿En dónde deberíamos trabajar? ¿En dónde deberíamos enfocar nuestras energías? Uf, es una gran pregunta. La respuesta va a ser tan, tan displicente y amplia como quisiera dar una más directa, pero toca como en esa película cuyo nombre es Al mismo tiempo, en todo lado, en todo momento, porque las crisis son múltiples y se tienen que abordar todas de manera inmediata. Es decir, no es, si bien hay que priorizar ciertas acciones y uno dice, listo, energía primero, deforestación primero, asociado a esto, digamos, cada eh, solución tiene su nivel de dificultad para implementarse. Entonces no es como empiezo por una y luego empiezo por la otra. Ojalá fuera así, fuera más secuencial, pero hay unas medidas que cuestan mucho por articular. Ahora, para traer como ya al caso algunos ejemplos en particular. Entonces, si quisiéramos escalar todo este tema de renovables en Colombia, por ejemplo, pues claramente necesitamos de todo, desde un sector privado, de una sociedad civil consciente, de unos prosumidores, es decir, unos consumidores que estén dispuestos a cambiar el sistema y descentralizarlo, pero eso implica también un compromiso monetario o económico y personal frente a lo que está sucediendo. Pues comprar un panel para algunas personas es prohibitivo económicamente hablando, pero para otras que no. Entonces uno puede empezar haciendo como ciertas cosas, pero el mensaje aquí es que se necesitan de todos. Y ya, por ejemplo, otros temas como deforestación es bastante complejo porque no sabemos también a quién pertenece la tierra, llegar a unos territorios es más difícil para el Estado, para las autoridades, para las organizaciones. Entonces ahí es donde volvemos al tema de trabajar todos juntos para poder lograr esto y diseñar las mejores soluciones. Las soluciones que puedan implementarse tal vez en la Amazonía pueden ser diferentes a la aproximación que tiene la Orinoquía o que el Pacífico, el Caribe o los Andes. Sin embargo, lo único que estoy seguro es que hay actores en el territorio que ya lo viven todos los días y lo conocen. Entonces estos actores, pueblos indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, entre otras etnias reconocidas, están día a día viviendo y entienden las necesidades del territorio. Y hay otros actores que tienen también otro tipo de capacidades como la WWF, que pues trabaja en algunos paisajes específicos apoyando a algunas comunidades o algunos pueblos indígenas en determinadas acciones para mejorar sus niveles de gobernanza, mejorar los medios de vida, entre otras cosas. Entonces, solo dejo ese mensaje frente a esta respuesta y es, no hay que hacerlo solo, no son acciones individuales, son acciones pequeñas pero colectivas que formen una gran bola de nieve para generar este cambio. Claro, esto necesita un movimiento social determinado. Pues si se dan cuenta todo lo que nos cuenta Jonathan está, o sea, los científicos nos dicen estamos ante una alerta y estamos en camino a unas condiciones que no son favorables y que requiere de toda la acción para poder enfrentarlo. Entonces, para el caso de Colombia tenemos una mayor porción de gases de efecto invernadero por fuente de deforestación, ¿verdad? Y la otra por fuentes energéticas. Entonces, desde la WWF, ¿cómo se está afrontando estas dos fuentes de emisiones? Digamos que en la parte de uso y cambio de uso del suelo, desde la organización se promueve mucho la ampliación y la declaratoria de áreas protegidas. O sea, está supremamente demostrado que la conservación es el arma más efectiva para, digamos, absorber y capturar el CO2 y mantenernos dentro de nuestros límites planetarios. Eso está documentado por Nature, hay varias publicaciones que han hecho esta valoración, pero en principal la conservación es una de las estrategias más poderosas. Ya en la parte energética hablamos de que la WWF tiene un marco sobre el cual impulsa o quiere impulsar las energías más verdes, una transición más verde o más ecológica, más rápida y más justa. Okay. Y en ese entendido, pues promovemos estándares de descarbonización en las empresas, como los objetivos basados en la ciencia, que es una iniciativa. Para la naturaleza también tiene su hermanita, que es los objetivos basados en la ciencia para la naturaleza, donde contemplan 5 metas en 5 dimensiones: carbono, suelos, biodiversidad, agua dulce y océanos.
Entonces lo que se busca es que también no solamente los países aumenten su ambición y aceleren la implementación, sino también que el sector privado entre en este juego porque es un rol bastante importante y juega un papel determinante. Claro, Básicamente, si uno pudiera hacer algún tipo de análisis, podría ser casi como un 37, un 30, más de un 30% viene las emisiones de un sector privado. Entonces es importante, finalmente. Entonces hay que trabajar con el sector privado, hay que trabajar con el sector público. Pues claramente tenemos una empresa nacional de petróleos, que es Ecopetrol, que claro. también tiene un rol muy importante en esta transición energética y que pues en tus entrevistas pasadas tus invitados también te lo han comentado. Finalmente, mira lo que está haciendo la NH con los bloques petroleros y esa perspectiva de mirar esa diversificación energética en el país. Entonces desde la WWF lo que buscamos es eso. Repito, para que reforzar el mensaje de una transición mucho más verde o ecológica, más rápida y más justa. Genial. Efectivamente, digamos que algo que yo enseño en mis clases es la armonía que hay entre la economía, por ejemplo, si analizamos el Producto Interno Bruto, versus el consumo energético, versus la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Es armónico, o sea, casi que es inherente. Vemos que la economía aumenta, sube el consumo de energía y sube las emisiones de gases. Y se mueve tal cual, ¿sabes? Entonces, sin duda, pienso que en un país, en una nación donde digamos que las empresas son fundamentales para desarrollar esa economía, si son las que mueven la economía, pues tienen que participar para poder hacer esto posible, para que esa economía, o sea, si vamos a hacer que esa economía reduzca en un 51% las emisiones, tiene que actuar diferente y tiene que transformarse. Ahora, entendiendo eso, entonces quisiera entender desde la WWF qué es transición energética justa y cómo desde el sector corporativo las empresas pueden hacer parte de esto y cómo se benefician ellas. Listo. Desde la WWF consideramos el término de justicia es básicamente que tenga la consideración de las comunidades y de los pueblos indígenas, de las comunidades afro, de las comunidades campesinas, en la planeación energética, en la implementación de los proyectos. ¿Por qué? Porque finalmente están en el territorio y lo que buscamos es una acción sin daño, que esta transición energética realmente sea o comparta o distribuya los beneficios por igual en todas las poblaciones. No es que vamos a poner un gran parque solar, un gran parque eólico en unas zonas y que estas zonas queden al margen de un servicio energético, por poner un ejemplo extremo de lo que podría pasar si no se hace de una manera justa o entendiendo las necesidades locales asociadas a esto. Lo decía en mi respuesta anterior, pues claramente buscamos también que sea una transición más ecológica o más verde. Si bien las energías renovables no son exentas de impacto, la implementación de un parque solar o un parque eólico mal hecho también tiene un impacto en la biodiversidad y en las personas. Hay casos como en Pakistán o en India donde han desplazado comunidades para instalar estos grandes parques eólicos o hay ciertos sitios que han deforestado para poner un parque Claro, eólico y es una contradicción completa y entera, no es entonces coherente. para nada coherente. Entonces desde nuestro quehacer pues procuramos que sea esa coherencia y por eso digamos a nivel internacional empezamos como a tratar de mover y a nivel local es ese tema de como una energía segura para la naturaleza, porque no solamente son las renovables, pero son las renovables bien hechas. No solamente la eficiencia energética, pero es la eficiencia bien hecha. Claro, Sí, como la paradoja de la eficiencia. Si yo soy más eficiente, entonces tengo más para consumir, entonces consumo más finalmente porque soy más eficiente. Entonces tal vez no estoy cumpliendo los objetivos que me estoy trazando frente a eso. Creemos mucho en esa jerarquía de la energía, que hay que ahorrar todo lo que podemos, después hacer la eficiencia en las intervenciones que podamos, renovables y ya finalmente de bajo impacto o bajo en carbono, porque pues habrán procesos que no podrán electrificarse o podrán convertirse en renovables 100%, por lo menos por las limitaciones ahí tecnológicas. se me acaba de ocurrir algo que quisiera que lo abordemos y es el greenwashing. Sí, estas empresas que hablan de sus acciones ambientales, pero pues realmente, como lo acabas de mencionar, o sea, no es, o sea, no es real, ¿sí?
¿Qué se percibe, por ejemplo, desde la WWF en este caso del greenwashing? Es algo bien complejo y por eso trabajamos de la mano con estas iniciativas. Por ejemplo, los objetivos basados en la ciencia tienen formas de cómo declarar adecuadamente sus objetivos de descarbonización, pero también en naturaleza. Y es realmente qué pueden decir, que puedan respaldar. Porque uno encuentra amigable con el ambiente, sellos que no están respaldados o que ni siquiera tienen un aparato técnico detrás o validado. Claro, una medición. Absolutamente nada. Entonces tienes, por ejemplo, ahorita bolsas biodegradables que no están revisadas contra nada y no sabemos si son biodegradables o biodegradables bajo qué condiciones. Claro. Es un riesgo, es un riesgo latente. Es interesante que todos es interesante notar acá que de todos modos hay un apetito y un mercado para eso. Y es que efectivamente, pues, si bien lo están haciendo de una manera no de la mejor manera, quieren hacerlo. Ahora faltan lineamientos claros y ahí es donde pues sentémonos a diseñar esos lineamientos claros. ¿Qué no es greenwashing? ¿Qué puedo declarar yo como eso? Por ejemplo, en proyectos de carbono, con todos los escándalos que salieron asociados a líneas bases infladas, de mala calidad o que estaban incluso desplazando a las comunidades. Bueno, ahí hay de todo en eso. Empezaron a crearse códigos y prácticas para generar créditos de alta calidad, por poner un ejemplo, o códigos prácticos de conducta y cómo declarar que un proyecto sí está cumpliendo eso. Digamos, Claro. en lo fundamental nosotros no creemos mucho en el offsetting o en esa compensación, sino más bien en la contribución, porque finalmente la diferencia está en que cuando yo contribuyo a favor del clima, no estoy dilatando las acciones que yo tengo que hacer para reducir. Si yo compenso, entonces dejo de hacer y entro a un mercado o pago por esa contaminación o ese exceso de gases o de contaminantes que estoy botando a la atmósfera. Mientras que contribuir sigo haciendo mis acciones de descarbonización, de mejores prácticas frente a la biodiversidad, de disminuir la Voy más contaminación. allá. Sí, es ir más allá. Es cumplir e ir más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a estos límites seguros que hablamos al principio. Entonces toca ir más allá. Genial, claro, sí, yo he visto, por ejemplo, empresas que ya hablan de metas de carbono neutralidad en plazos muy cortos, año 2027, carbono neutralidad de unas empresas que son súper grandes. ¿Qué beneficios pueden tener estas empresas por hacer esto? La carbono neutralidad es compleja, sobre todo porque, digamos, el principio o el nombre de carbono neutralidad es una suma cero. Es lo que emito menos lo que reduzco menos lo que compenso. Entonces, si mi estrategia está basada solamente en compensaciones, realmente sigo emitiendo lo mismo a la atmósfera y no debería ser así. Entonces, ahí hay un riesgo de greenwashing, claramente, de lo que estamos hablando. Si bien es ambicioso, obviamente confiar en las compensaciones tiene un riesgo muy alto. Nuevamente, volvemos a los escándalos, que te vendieron un crédito de carbono y resulta que el 90% era basura, así como lo expresaban las notas de The Guardian o de otro tipo de prensa que estuvo pendiente de esto. Y esto implica que tienen que haber esfuerzos genuinos para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, por aumentar las energías renovables, por aumentar la eficiencia energética y por aumentar otras cosas y disminuir los impactos negativos. Entonces, carbono neutralidad es muy complejo. Por eso ahorita esta iniciativa que te comentaba, los objetivos basados en la ciencia, está trabajando mucho en la guía para el neto cero. Entonces, es mejor hablar de neto cero. ¿Qué quiere decir neto cero? Que reduje todo lo que podía reducir tecnológicamente hablando, que sea O sea, disponible, lo que sea que accesible. puedo o reducir todo, ¿es diferente? No, es diferente porque se reconocen emisiones residuales. Aquí hay una diferencia, o sea, la emisión residual es aquella que no puedo reducir tecnológicamente. O sea, ya no puedo superar, digamos, tecnológicamente no puedo superar la eficiencia de Carnot o la eficiencia de un motor. Entonces es el 40-45%, no recuerdo. Ya. Entonces Sí, ese es decir el máximo. decir que voy a ser el 100% eficiente sería mentir porque Sí. tengo límites técnicos y físicos y químicos asociados a eso. Ujú. Entonces, como estoy limitada, pues claramente siempre va a haber un residual o un remanente digamos, de emisiones, en el caso de gases de efecto invernadero,
Y ahí sí se abren esos esquemas de neutralización, que se llaman. Y ahí sí puedo, pues ni siquiera lo hablamos como compensar, y es como neutralizar las emisiones remanentes, pero es con lo que yo tengo los límites físicos y técnicos asociados a esto. Mientras tanto, está el enfoque de contribución, porque pues llegar de 100 a cero, pues al cero o hasta las emisiones residuales, es un camino. Y tengo que tener una trayectoria, una curva, unas inversiones, y no va a ser del todo, pero digamos, si hoy empiezo y me comprometo a llegar al neto cero al 2050 como empresa, hago las inversiones hoy y mañana, pues el siguiente año ya tengo mi implementación y reduzco un 5%. ¿Qué hago con el 95% restantes? Pues claramente esas reducciones van a ser paulatinas porque va a requerir inversiones todo el tiempo, que se pueden traducir también en réditos o ganancias a propósito de tu pregunta de qué puedo yo o qué puede una empresa, digamos, adquirir o beneficiarse por meterse en un esquema de este tipo. Entonces, ese 95, primero, ese 95% yo no es residual, es simplemente remanente, lo que me queda. Yo como buena práctica y sabiendo que la crisis planetaria existe, sabiendo que se necesitan acciones, yo puedo entrar a contribuir, como a través de un mercado de carbono puede ser, o puedo hacer acciones directas, puedo yo mismo ayudar a financiar mi cadena de valor o la cadena de valor de alguien más para que instale paneles solares, para ayudar a financiarles algunas cosas, financiar plataformas locales o nacionales para discutir y a generar las condiciones habilitantes para que se haya despliegues tecnológicos de distintas cosas que ayuden a descarbonizar. No, puede ser inversión directa, pueden ser inversiones en investigación y desarrollo, y pueden ser también créditos de carbono. O sea, pero es un portafolio, es lo que nosotros llamamos BBCM o más allá de la cadena de valor. Y es pensar, porque todo lo que está más allá de la cadena de valor es lo que sostiene la empresa. Uno siempre lo piensa en este alcance 1, emisiones directas, alcance 2, indirectas, alcance 3, otras indirectas, que es más cadena de valor. Pero lo que soporta esos tres alcances es todo lo que es más allá. Es ese río, es esa cuenca, tus trabajadores como empresa se alimentan o se ven beneficiados, se hidratan a través de ese río o esa cuenca que tal vez no está protegida. Entonces hay unos riesgos asociados también al personal que yo estoy manejando. Entonces todo está supremamente conectado. Eh, entonces para ya responder con el tema específico de qué haría o qué pueden hacer entonces las empresas, y es meterse en estos esquemas, reducir lo que más puedan, contribuir lo que más pueda hasta alcanzar lo residual para saber cómo neutralizarlo. Ese realmente es el camino, estar pendiente. Estas guías se actualizan, recientemente cerraron la consulta pública para determinar cómo debería ser esa guía para alcanzar el neto cero, que pues es el gold standard o el estándar de oro para las empresas. ¿Y qué otro tipo de réditos pueden tener? Claramente en un mercado obligatorio como lo tiene Europa, que es un sistema de comercio de emisiones, u otros países. Si Colombia lo implementa, las empresas que puedan reducir más allá de la cota que le pongan, pues pueden entrar a un mercado y vender sus créditos sobrantes. Ahí tiene una oportunidad de ganancia. Si los objetivos basados en la ciencia pues cogen mucha más fuerza, también hay exigencias para el sector financiero. Por ejemplo, tenemos dos bancos que ya se metieron con obligaciones en este esquema. La Vivienda, Bancolombia, están en la página, y eso quiere decir que ya su forma de prestar plata o de colocar, digamos, Claro, tiene recursos. criterios sostenibles. Exactamente, tiene consideraciones de carbono ahorita porque tienen que bajar la temperatura de sus portafolios, Mm, y hay metodologías para estimar eso. Entonces ya empezamos a ver cómo está conectado todo. Entonces tal vez en un futuro donde idealmente todo funcione, pues la plata que contamina o los sectores que se llaman, o los sectores marrones que le llaman, que pueden contaminar más, pues van a obtener plata mucho más cara o préstamos mucho más caros, mientras que los sectores verdes pues con tendría beneficio. una plata o un recurso más asequible, que para eso es la taxonomía verde que ha trabajado Colombia y otros países, que está trabajando incluso ahorita la taxonomía en biodiversidad. Entonces mira cómo te empieza todo a mezclar, y hay riesgos potenciales de transición actuales y futuros. Entonces es ir adelantándose un poco a la conversación, digamos en un mundo también ideal, pues el precio del carbono, del impuesto nacional que tenemos, pues podría alcanzar el costo social del carbono,
que supera los $25. Entonces, imagínate, ahorita están más o menos en $5, 7 y de pronto sube a En este 25. momento están en $7. Más o menos, sí, Wow. debe estar como en 27, ¿sí? No, está como en 27.000 pesos, 28.000 pesos el impuesto nacional al carbono. Sí, más o menos. Ya, y para que alcance esos valores de 25, ¿cómo qué tiene que pasar? No, es un precio de referencia que pone el Estado. Pero hay una conversación global de unificar el impuesto para evitar las fugas Sí, de porque tengo carbono. entendido que, por ejemplo, en Noruega puede alcanzar a valer $40, creo. Sí, en Francia creo que está en 32 euros. Bueno, hay de todo. Pero también ha cambiado mucho las prácticas y ya las empresas empiezan a tener precios internos del carbono. Yo no sé si de pronto el público acá nos pueda estar entendiendo cuando hablamos de este tema. Me gustaría entonces que hablemos un poco de eso. ¿Qué es un crédito de carbono para contextualizar a los demás? Ok, un crédito de carbono en este caso es una tonelada de CO2 evitada, mitigada o removida del ambiente. En palabras sencillas. Evitada quiere decir es que no la produzco porque iba a ser algo que contaminaba y ya no lo voy a hacer por alguna actividad menos contaminante. Entonces tengo un diferencial y ya no genero Ujú, ese CO2 y se mide por una tonelada. claro. O removida por procesos de conservación, de restauración, porque entonces es cuando Sí, es yo absorción. exactamente, entonces lo absorbo y tengo estas remociones permanentes en el ambiente porque eso es un bosque o es un manglar o es un pasto marino o es un coral Mm. que mantiene, digamos, el CO2 y lo fija en el suelo y lo mantiene ahí. Eso está interesante porque es que eso es algo que nosotros vivimos en nuestro día a día, o sea, todas las personas, pero ¿cuántos somos conscientes de que nosotros estamos pagando un impuesto por contaminar? ¿Sí? Entonces, tú tomas transporte público, tanqueas tu carro, eh, llegan los productos para el desayuno, la cebolla, los huevos, el tomate a tu mesa y ahí hubo combustible involucrado que tuvo que haber pagado un impuesto por estar en el mercado. ¿Sí? O sea, contaminar genera un impuesto. Y aquí los créditos de carbono nos permiten una forma, una herramienta, un instrumento para que uno pueda decir, pues si hay un impuesto por contaminar, si aquí descontaminamos, por decirlo así, ¿cierto? Podemos eh, hacer la no causación de ese impuesto. ¿Bien? Entonces, aquí me parece muy interesante porque empezamos a hablar de la economía del carbono. Tenemos un objetivo, si bien lo estaba mencionando, la estrecha relación que hay entre economía, consumo de energía y generación de gases de efecto invernadero. Si tenemos un objetivo de descarbonizar esa economía, por lo tanto, aquí hay una forma que está muy poderosa de las cuales las empresas se pueden acoger, por ejemplo, empresas que paguen directamente el impuesto al carbono y que pueden apalancar proyectos que hagan reducción de gases de efecto invernadero para poder lograr la no causación de ese impuesto al carbono. ¿Lo mencioné bien? Ujú. Sí. Sí, digamos, el mecanismo de no causación del impuesto funciona con créditos de carbono, Ujú. básicamente, pero es voluntario, es un mecanismo voluntario y las Porque si no, empresas, pues pagas el impuesto. exactamente, Pero pues una empresa va a preferir ahorrarse un poco y financiar un proyecto verde. depende de cómo le funcione tributariamente, pero en principio sí, la última reforma tributaria bajó ese beneficio a la mitad. Ahorita no sé cómo está A la funcionando. mitad, El 50 puedes descontar hasta el 50% o sea, puedo del únicamente valor. la no causación, el 50% y el resto sí lo tengo que pagar. Sí, es lo que entiendo que Mm, pasó en la última reforma tributaria, en la de 2022. o sea que eso podría estar desfinanciando un poco las acciones verdes, Es, directas. es probable y claramente eso fue un golpe para el mercado de carbono voluntario de Colombia en general porque pues la reglamentación está asociada solamente a este mercado local. Claro, entiendo, muy bien. Bien, listo, interesante. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco de cómo las empresas empiezan ya a ser partícipes en esa descarbonización de la economía. Algo que yo quiero agregar es precisamente la experiencia que vive una empresa eh, al implementar proyectos de energía renovable, de energía solar, de autogeneración principalmente, que es el que tiene mayor potencial en Colombia. Me he dedicado a eso los últimos años, ¿sabes? Ayudar a empresas que puedan tener sus proyectos de energía solar y ellos viven experiencias muy interesantes.
O sea, una empresa que lleva 15 años de antigüedad, 20 años de antigüedad y que todos los meses tiene que pagar facturas de energía que no se ven representadas, pero que ahora pueden tener sus sistemas de energía solar, automáticamente están frenando esa fuga de capital que han tenido por tanto tiempo. Y adicional, pues estamos juntos sumándonos a esta misión, que es una misión de vida, que acabamos de hablar de límites planetarios que tenemos para poder contribuir a ese objetivo que los científicos ya nos dijeron, hey, por lo menos tenemos que hacer estos esfuerzos para no sobrepasar esos límites planetarios. Entonces, una empresa que vive esta experiencia logra ahorros, logra incentivos tributarios y pues logra una medición sobre poder alcanzar una, un net zero, ¿cómo es? Neto cero. Sí, un neto cero, para que luego hagamos una contribución. ¿Es así? Sí, exactamente. Sí, digamos, es un ámbito interesante y digamos que la idea no es pensar en, en todas estas energías renovables y en eficiencia energética y otro tipo de despliegues tecnológicos o acciones como una obligación, sino también como una medida de adaptación empresarial. Claro. Y los precios de la energía van a seguir subiendo, indiscutiblemente. Y son formas de adaptarse a nuevos precios, a unos nuevos mercados y a generar, digamos, mitigar esos riesgos. Finalmente, el bajar el consumo o bajar la dependencia en una cadena de suministro que no sabemos cómo funciona todo esto y está tan interconectado. Pongo el ejemplo de Europa con Ucrania. Una vez Rusia atacó directamente a Ucrania, pues el gas natural se disparó en Claro. cuanto a precio. Y fue una decisión de política, vamos a depender del gas de Europa, de Ucrania, mientras hacemos nuestra transición energética, pero empezaron a hacerlo en renovables, en otras cosas, y el gas natural principalmente se utiliza es para calefacción. Y claro, cuando le pega esta crisis, pues se Se disparan suben los los precios, precios, se dispara la la inflación, economía. hay un caos económico, se acelera la inversión en plantas de regasificación de gas licuado, de gas natural licuado, que importan de Estados Unidos o de otras partes. Entonces empieza toda esta cadena de sustitutos, pero es como una medida de adaptación frente a este mercado tan interconectado que existe energéticamente. Entonces, si en algún momento, por cualquier razón, se interrumpe el suministro de energía eléctrica, de combustible, pues vamos a tener otras alternativas con o cumplir parte de esa suficiencia mientras alcanzamos, pues en un ideal todos seríamos autosuficientes, pero un óptimo que se hable entre todos y permita un mercado, pero a la vez garantice y mitigue los riesgos. Y eso me parece muy ganador. Adaptación. Considero que eso es una habilidad que debe tener uno como empresario, ¿sabes? Adaptarse a las situaciones. Y la verdad es que si hoy uno se adapta, por ejemplo, a entender que tenemos una sociedad que está cada vez más alineada con los objetivos ambientales y que nosotros podemos demostrar cómo es de nuestras empresas, más allá de un objetivo económico en utilidades, podemos generar un objetivo común para la naturaleza, pues eso también me hace más relevante y más competitivo. O sea, me adapto al mercado para poder, pues, ganar, ¿sabes? Ganar en ese mercado. Exactamente. Y con eso, pues tal vez el mensaje más importante de esto que hemos conversado, de esto último, es que toda medida de mitigación en el mediano y largo plazo es de adaptación. Si yo mitigo, me adapto a un nuevo clima, Claro. a un nuevo sistema socioeconómico y a un nuevo contexto regulatorio, normativo, etcétera. Adaptación, me gusta. Ahora, hablando de adaptación, eh, nosotros tenemos una matriz energética principalmente basada en fuentes hídricas, ¿sí? Con estos cambios climáticos que estamos viviendo que son más extremos, cómo se ve este papel pues, de esa matriz energética y cómo desde la WWF se está actuando o se puede promover, puedes fortalecer esto? Pues muchas de las cosas que nosotros hacemos es primero promover el uso de renovables. Claramente
No hay que esconder el sol con un dedo y es que sabemos que de todos modos los impactos de cualquier tipo de barrera en un río son relativamente grandes. Hay grandes embalses que son unas barreras enormes que claramente afectan aguas abajo y aguas arriba a la biodiversidad, a las comunidades locales de pescadores, entre otras. Se crean nuevos microclimas, cambian las actividades productivas. Sin embargo, pues también genera una reducción de gases de efecto invernadero asociado al uso del agua como principal fuente o combustible en este caso. Em, para tu pregunta específica, primero una corrección en eso ya es matriz primaria. Y en matriz primaria claramente somos más hídricos. Siempre hablamos entre un 60 y un 70, pero cuando es niño estamos al 50, entonces Estamos también. como a más del 90 ahorita. Sí, exactamente. Entonces es muy variable en la generación. En capacidad instalada sí se mantiene alrededor del 70%. Capacidad instalada me refiero más es a los gigavatios o megavatios de capacidad instalada, que es la capacidad de producir esa energía que necesitamos o que dice que puede producir esa unidad o esa central eléctrica. Eh, y por eso, pues entendiendo todo eso, entonces hay que proteger las cuencas abastecedoras de agua. Nosotros promovemos unos procesos que se llaman los Water Stewardships o ay, se me acaba de olvidar la traducción al español. Bueno, ahorita vendrá a mí, pero entonces los procesos de custodia del agua. Y los procesos de custodia del agua son un proceso en escalera que trabajamos principalmente con el sector empresarial, donde empieza desde entender por qué es importante el agua, después calcular cuál es la huella hídrica, nosotros tenemos una herramienta que se llama el filtro de riesgo del agua, son 21 indicadores asociados de riesgo del agua: contaminación, biodiversidad, conflictos por uso del agua, índice de calidad del agua, etcétera, varios. Vamos entendiendo dónde geoespacialmente estamos ubicados y cuáles son los riesgos o los indicadores de agua que tenemos ahí. Y después empezamos a generar esas acciones internas. ¿Qué debo hacer yo como empresa para reducir o mitigar algunos riesgos asociados a lo identificado en el paso anterior? Una vez ahí, también así haga todas las estrategias, haga todos los pasos, me queda algo más y es la acción colectiva, porque no puedo solo. En la misma cuenca están comunidades que lo aprovechan, o pueblos indígenas, o están otras empresas, o están otras actividades como el sector agropecuario, etcétera. Entonces toca hablarse con esas otras actividades y bueno, listo, reunámonos y cómo hacemos para que proteger la cuenca, para que yo como empresa siga teniendo mi mismo volumen, mi misma calidad de agua que necesito Claro. para mis procesos, pero que también nos beneficia a todos. Entonces se vuelve una acción colectiva. Y ya llega un tema de gobernanza. Entonces, ¿cómo me veo yo dentro del POMCA, de estos planes de ordenamiento, de las cuencas, asociados a eso, que lo promueve mucho desde el gobierno, o pues la gobernanza del agua en general? Necesitamos crear comités de cuencas, consejos de cuencas, etcétera. Entonces, desde la WWF promueven mucho eso, los procesos de custodia del agua, precisamente para mantener nuestro recurso hídrico, no solamente para generación, en general, pero también entra ahí. Genial, qué bien, súper chévere eso, no lo conocía. Me parece que es súper importante. Hay una responsabilidad que si yo me estoy beneficiando de un recurso, pues cómo no voy a trabajar por él, ¿cierto? Bueno, bien. Ahora, ya para, quisieras conocer cómo, o si una empresa quisiera beneficiarse de alguna forma, poder contribuir y que eso también signifique algo para ellos, ¿puede hacer algo con la WWF? Sí, claramente, pues la invitación es hablemos. Nos hemos sentado ya con varias empresas, hemos hablado con otras empresas precisamente para hacer estos procesos de custodia del agua, para para implementar otros marcos, para fortalecer otros marcos, como estos de, bueno, en español es muy difícil, yo sé que suena pretencioso, pero el TNFD, que son todos los riesgos asociados a la naturaleza o los riesgos asociados climáticos, que son como los marcos de reporte y transparencia
para gestionar los riesgos en estos dos aspectos, pues hemos trabajado en construir estos estándares, en promoverlos, en promover estas iniciativas, hemos generado capacitaciones asociadas o talleres o charlas para que se metan en estos estándares, los entiendan, los apropien, digamos, que piensen más de como que WWF es un aliado, es su aliado técnico y de la naturaleza, que pueden consultar o que pueden trabajar de la mano para perseguir objetivos en común. Lo que buscamos nosotros es que las empresas se transformen. Genial. Qué bien. Sí, que podamos, que sea una empresa con propósito. Creo que es supremamente importante, es lo que necesitamos ahora. Empresas con propósito, conectadas a las condiciones que hoy se requieren, que sean compatibles con el clima. Bien. Jonathan, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, poder trabajar en estos temas me encanta. Satisface mi hambre de conocimiento. Creo que son unos temas técnicos bien complejos. Mi formación profesional, soy ingeniero químico con especialización en Derecho Ambiental y ahorita estoy haciendo la maestría en desarrollo. Entonces combina tantos temas, tan interdisciplinar, todo esto que me encanta y me reta intelectualmente y no solo eso, sino poner al servicio lo poquito que puedo hacer a favor del ambiente, de la naturaleza y de las personas que se benefician de ella. Qué bien. Genial. Tremendo eso. Ahora, si tuviéramos la oportunidad de que este mensaje le llegara, no sé, imagínate que le llegara este mensaje en WhatsApp a todos esos CEOs que hoy están siendo responsables de mover la economía. ¿Qué le gustaría decirle? Me voy a ir un poco marketeable y es ese eslogan que utilizamos en algunas campañas y es juntos es posible. O sea, no están solos, no están solas las empresas para resolver estos problemas y trabajemos juntos para hacerlo. Genial. Jonathan, muchísimas gracias. Una conversación muy poderosa. Me da muchas más curiosidades sobre todo lo que están trabajando. Me parece genial. Es todo un honor tenerlos aquí en 2050 Podcast, donde estamos trabajando por construir ese futuro hacia el 2050 y pues que sea hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este espacio nuevamente. Súper, tremendo. Muchísimas gracias. Qué bacano. Gran trabajo y todos esos conceptos están geniales. Sí, hay mucha cosa. Uf, no, esta organización trabaja de todo. Está metida en todo. Es muy grande y pues es que la problemática es enorme. Por ahí vi algo de certificados de proyectos solares, algo así general. Hay, digamos, eso se llaman certificados de atributos ambientales en general. O sea, es como lo grande donde mercados de carbono es uno de esos y son los famosos RECs o los Renewable Energy Certificates o Ujú, certificados de energías renovables. ujú. Esto están habilitados dentro del esquema que te comentaba, objetivos basados en la ciencia de la iniciativa, siempre y cuando cumplan